encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas, jugo misterioso para calmar las penas de este mundo, para calmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas, yo ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla. La poesía, deleite ecuatoriano, suramericano de todos los tiempos. Los hermanos Gustavo y Roberto Tejada, versionando aquí al maestro Miguel Ángel Cázares, Lamparilla. Los hermanos Tejada en realidad son colombianos, pero ellos adaptan, versionan la riqueza folclórica, costumbrista, suramericana, y he tenido la oportunidad en los 10 años de Redimensión de utilizar muchas cortinas de ellos en la oportunidad de hablar de diferentes países del área, correspondiendo hoy al fenómeno económico de Ecuador, que sigue concitando la atención, el interés de los inversionistas, el análisis de los economistas del mundo entero y también de nosotros los politólogos, porque ¿cómo es que un gobierno socialista, revolucionario, con una raigambre también indigenista profunda, se ha convertido en la segunda década del siglo XXI en un boom de crecimiento, de captación de inversiones, de libre circulación de las divisas? ¿Cómo es que Ecuador crece regionalmente más rápido que Brasil? Y desde Venezuela se nota el impacto de ese boom económico ecuatoriano paralelo a la recesión, a la estanflación venezolana, por la cantidad de viajeros, no solamente que han ido a gastar el cupo de los dólares, sino que se establecen que se quieren quedar a vivir allá. Las cifras son asombrosas. Miles y miles de venezolanos que antes iban por un rato y ahora tratan de quedarse allá, emigran hacia Ecuador, inmigran hacia adentro de Ecuador. Tan es así que Ecuador se está convirtiendo en un destino favorito de la migración venezolana. Particularmente he leído un artículo referente a la constante fuga de cerebros en el sector docente venezolano. Los pedagogos, maestros de diferentes niveles, especialmente los licenciados en educación, visto que su salario se le vuelve sal y espurio aquí en Venezuela, aplican para institutos docentes, y ya que Ecuador está haciendo un enorme esfuerzo por captar cerebros de todas partes, se van a trabajar, a aportar sus mejores años allá en el hermano país suramericano. Tan es así que incluso se ha abierto una página en Facebook que le presta asesoría a los que deseen radicarse en Ecuador, explicándole los trámites que deben seguir. Pero la clave, el punto de partida del boom económico ecuatoriano fue la dolarización. Recordemos que hasta hace apenas una década, Ecuador literalmente vivía de las remesas que los nacionales suyos que habían emigrado hacia España y otros países europeos enviaban. Y entonces, finales del siglo XX, entre la omnimosa recesión, el corralito financiero, ya se los cuento, que vivieron los ecuatorianos,
¿De qué vivía Ecuador? Una parte importante de su producto nacional era lo que los nacionales, los ecuatorianos, le enviaban, los que estaban en el exilio, a sus familiares. Pero empezando el nuevo siglo, exactamente en el año 2000, decretaron la dolarización, abolieron la moneda nacional, establecieron una relación de cambio bastante drástica, por cierto, y a partir de allí comenzó un fenómeno paulatino que se intensificaba progresivamente, pero creciente, indetenible, de estabilización de las variables macroeconómicas, de reversión del proceso de inflación y de riqueza pura y simple. Digamos que a quien le correspondió aplicarle ese electrochoc a Ecuador fue al entonces presidente Yamil Mahuad, un hombre que provenía del campo de la centro-derecha. En los muchos años que ha tenido él para explicar aquella medida controvertida, controversial, estuvo que no le quedó aplicar otro remedio. El pánico se había apoderado de los mercados financieros ecuatorianos. Él gana, precisamente, Yamil Mahuad, porque Ecuador acababa de vivir la terrible crisis financiera en 1999, cuando tuvieron que cerrar los bancos porque las corridas eran tales que ningún banco ecuatoriano soportaba. Y entonces operó un corralito, ergo una disminución, reducción, incautación temporal de los ahorros de la gente, que se echaron a la calle. Miren las fotografías de la época, gente desesperada. Ustedes se imaginan lo que es una persona en la mediana edad que ha ahorrado toda la vida, que ha trabajado y que de repente un buen día va a la puerta del banco, no puede sacar lo que tiene y que quién sabe cuándo lo podrá hacer. Bueno, eso lo han vivido sociedades como la Argentina de cada rato. Los ecuatorianos. Los argentinos aplicaron un proceso de dolarización que no fue exitoso, pero a los ecuatorianos sí les funcionó. Y este programa intenta analizar en qué consistió la exitosa dolarización del Ecuador y también para entender por qué no le funcionó a los argentinos. La dolarización no se dio como una medida aislada. El gobierno de Yamil Mahuad inicialmente la completó, la combinó con una economía abierta, que pudiesen venir empresas del mundo entero con garantías estables. Es decir, no es que iban a invertir y a ver cuándo podrían recuperar lo invertido, no. Posibilidad de recuperar su capital inmediatamente. Y Ecuador, justo es decirlo, tuvo al principio de su crisis el apoyo claro del gobierno venezolano. Pero también Ecuador tiene una serie de ventajas. Una de ellas es la actividad petrolera. En la época del boom petrolero de mediados de los años 2000, Ecuador manejó adecuadamente aquella bonanza limitada, porque la industria petrolera ecuatoriana es marginal, no tiene la importancia, por ejemplo, del petróleo en la economía venezolana. Les estoy hablando de la dolarización y estoy claro que esa no es la panacea, porque a medida que pasa el tiempo cada vez me convenzo que nada en el mundo es lineal, exacto, nada es blanco y negro, todo tiene aristas, vértices, degradé de tonos. La dolarización tiene muchas ventajas, también tiene notables desventajas. No es que un país se va a salvar, se va a estabilizar instantáneamente por renunciar a su moneda y abrazar una divisa internacional. No, lo que pasa es que ese es un remedio, exactamente como el de la penicilina. Usted se inyecta unas dosis mayúsculas de penicilina y está matando una infección, pero está creando un desbalance en otros sistemas de su cuerpo. Así pasó con el dólar. El dólar ayudó muchísimo y creó otros sistemas agregados. Pero siguiendo este análisis, tenemos que Ecuador, ya para principios de la segunda década del siglo XXI, es un fenómeno de creciente empleo, arribo de capitales foráneos, reinversión, diversificación, creciente diversificación industrial. Y lo más importante,
siembra estratégica de la bonanza. Y aquí caigo en la figura del presidente de Ecuador a partir del año 2007, el economista Rafael Correa, porque él es parte de las causas del éxito de la dolarización. Primero, Rafael Correa es economista, y economista con un perfil internacional. Él dictó clase, hizo un posgrado en una universidad norteamericana, en Illinois, donde también él daba clase. También vivió en Europa y casó con una ciudadana europea. Esa vivencia por el mundo ancho le trajo ideas que aplicar a Ecuador. Llegando a Ecuador, entre otros desempeños, tuvo el de economista revisor de algunos proyectos que ejecutaba el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador. Por cierto, esa pasantía fue conflictiva y lo terminaron despidiendo. Pero ese hombre estaba predestinado para cumplir un rol exitoso, fabuloso, digamos el término, en Ecuador. Porque por esos altibajos de la política, un economista de una universidad norteamericana terminó convirtiéndose en el catalizador del descontento, del resentimiento social, del desgaste de las viejas, la hecatombe de los partidos tradicionales ecuatorianos, porque allá en Ecuador pasó lo mismo que... Y entonces ese muchacho, a un joven apenas en la cuarentena, le tocó empuñar el timón de Ecuador. ¿Qué hizo él? Bueno, una visión estratégica. Solo para pintárselo de cuerpo entero, les explico en qué consiste este estratégico proyecto Prometeo para viejos sabios. Sencillamente que Ecuador le está ofreciendo a todo investigador extranjero y ecuatoriano, debe tener el PhD, el grado de cuarto nivel, que estén residiendo en el exterior, no pueden ser desempleados viejitos que estén allá dentro de Ecuador, por lo menos al momento de presentar la opción tienen que residir en el exterior, que se vinieran a Ecuador con magníficas condiciones para la contratación, les dan los pasajes aéreos de ida y vuelta, les dan la vivienda, la manutención, seguro de vida, salud, visitas científicas y culturales dentro de Ecuador. Más de 50 participantes en la etapa inicial de ese proyecto, Prometeo para viejos sabios. Pero Rafael Correa hizo otra maravilla. Asumió un discurso crítico frente a la dolarización. Dijo que eso había sido un error, pero no la tocó ni con el pétalo de una ley. Porque Rafael Correa ha tenido votos, popularidad, respaldo omnímodo en la mayoría de la opinión pública hasta para revertir la dolarización. Si él, en las épocas de mayor auge, si hubiera propuesto revertir la dolarización, la revierte y vuelve a la etapa anterior, pero que discretamente se abrazó a la dolarización y un discurso crítico hacia el capitalismo salvaje, pero va recibiendo capitales del mundo entero, va diversificando la economía ecuatoriana y los resultados son maravillosos. Ecuador, país de modestísimas proporciones, de modestos ingresos, ha pasado a convertirse en un referente. Les cuento que el mandatario que aplicó esta exitosa estrategia, la dolarización, lo terminó pagando, digamos, con su vida política. Porque la dolarización al principio ni fue universalmente aceptada, ni tuvo unos resultados automáticamente positivos. Eso es un remedio, un electroshock que inicialmente tiene un costo político y social. Yamil Mahuad aceptó pagarlo. Y hoy en día, en el exilio, condenado en ausencia a 12 años, porque el sistema penal y político ecuatoriano ha decidido extirparlo como de lugar, él desde el exilio dice, no me quedó otra cosa que hacer, si por un fenómeno de la vida se retrotrajera, yo tuviera que hacer lo mismo. Él no se arrepiente. Lo han acusado, lo han enjuiciado y condenado. Una pena que tiene encima es de 12 años por diferentes acusaciones de índole administrativa. El primer mundo lo ve con simpatía. Él es consultor
profesor de universidad de Yamil Mahuad, se habla con muchísimo respeto en el exterior, igual que con desdén dentro de Ecuador. Y todo esto para contarles que, por ejemplo, en Cuba han abordado de otra manera el problema de la convertibilidad. Porque sabrán ustedes que en todas estas economías el problema es que el dólar es la referencia y el dólar puede incluso estarse devaluando en el mercado internacional, pero en estos países cada vez vale más. Entonces, ¿cómo afrontar eso los cubanos en una segunda o tercera o quinta etapa de racionalización económica y estratégica? Bueno, ellos crearon una doble paridad para el peso. Mantuvieron el viejo peso común, que es con el que pagan las pensiones, los sueldos, los beneficios, esos universales dentro del sistema político cubano, pero también crearon un peso que es el peso convertible, paridad uno con el dólar, un peso convertible, un dólar, y con ese resolvieron un montón de problemas dentro de su economía. Lograron abrirse progresivamente. No hubiesen estado allí los españoles con las cadenas hoteleras. Creo que ni siquiera hubieran logrado llegar a un acuerdo con los norteamericanos si no hubiesen tenido ese dólar. Van anunciando que van a eliminar la doble paridad, que van a eliminar el sistema ambivalente. Y yo creo que todo se orienta a que va a prevalecer la apertura. Cuba se está abriendo al mundo. Y para tropicalizar el tema, en Venezuela se están planteando desde el campo imparcial, no crean que son foros de la oposición, sino de gente que únicamente le busca salida a Venezuela, aún dentro del ejercicio socialista del poder. Por ejemplo, en Valencia, ustedes saben que Valencia, Carabobo tiene un gobierno plenamente socialista. Se han reunido incluso con funcionarios del ámbito monetario de Ecuador, preguntándose cuáles son las alternativas de solución para la tragedia venezolana, que el bolívar cada vez vale menos, casi que no vale nada frente al peso, y cada vez se devalúa más terriblemente frente al dólar. ¿Cuál sería la medida? Evidentemente que Venezuela tendrá que tomar más temprano que tarde medidas radicales en el ámbito monetario. Pareciera que la disposición constitucional que manda a mantener el bolívar como única moneda fuese una camisa de fuerza de la cual no puede salirse el ordenamiento económico, el planteamiento monetario venezolano. No, porque es que Venezuela pudiese tener un bolívar convertible como el que han tenido los cubanos en este tiempo y mantener el bolívar común para la serie de gastos internos. Eso le entraría una bocanada de oxígeno puro, de aire renovador a las finanzas venezolanas. Mirando hacia Ecuador, mirando a Vietnam, a Bolivia, mirando a China, es decir, países plenamente socialistas, de hecho, con extremadas relaciones de camaradería, de dependencia, de alianza, de asociación estratégica, política y económica con Venezuela, se nos ha ocurrido postular la tesis de la economía socialista de mercado. Nos preguntamos, ¿por qué China, Vietnam, Ecuador, Bolivia, para no mencionar el conjunto de países que son menos socialistas, o sea, socialistas menos ortodoxos que aquellos, han logrado abrirse al mundo? Sus economías van teniendo un respiro. ¿Y por qué Venezuela no puede tener también dentro del mismo esquema una economía socialista de mercado? No habría que reformar la Constitución, no hay que cambiar ni siquiera el gobierno, no hay que ir a elecciones, no hay que ir al referéndum. La Constitución vigente, el proyecto económico de la Constitución de 1999, privilegia la apertura, la competencia, la productividad, claro, al mismo nivel que las garantías sociales, la economía al servicio del hombre, justo de reconocerlo, pero no desdeña la privatización, no impide la apertura de capitales extranjeros. Un tema para hablarlo,
para analizarlo, para planteárselo a todos los que piensan ir al Congreso, Asamblea Nacional. Otra Asamblea Nacional para puro discutir que si el gobierno sirve o la oposición no. Pérdida de tiempo. Hay que llegar con algo en la mano. Y esta tesis de la economía socialista de mercado es un papel de trabajo que acepta variables, adaptaciones, tropicalizaciones. Al fin y al cabo, el modelo que más temprano que tarde tendremos que adaptar en Venezuela. Mientras más tarde, peor el costo de adaptación. Tendrá que ser una economía socialista de mercado a la venezolana, con todas las experiencias, china, vietnamita, ecuatoriana, boliviana como referencia, pero venezolana al fin y al cabo. Regresamos en breve con más de Redimensión. Ardiente de mis ojos, no desmayes jamás en mi camino. No. La vista al exterior le da una alternativa para Venezuela, sin necesidad de ir a elecciones, sin necesidad de modificar la Constitución, sin esperar un cambio de gobierno. Se llama la economía socialista de mercado, el modelo mixto de mayor competitividad, productividad, apertura a los mercados extranjeros, libre flotación de las divisas que han seguido China, Vietnam, Bolivia y Ecuador, país al cual le hemos dedicado este programa porque Ecuador es una referencia. Tan es así que se dice, el fenómeno económico de Ecuador comenzó con la dolarización y ya gente del común, que no está dedicada a la cuestión político-partidista, sino empresarios, economistas, profesores universitarios, se han preguntado en un foro reciente en la Universidad de Carabobo cuáles son las alternativas para el imparable deterioro del bolívar. Los cubanos establecieron un peso convertible, es decir, un peso igualito al dólar, que circulaba paralelo al peso común. ¿Qué alternativas tiene Venezuela? La Constitución venezolana habla de mantener al bolívar como moneda nacional, pero no prohíbe que haya un bolívar convertible y que ese bolívar convertible tenga paridad con el dólar. Y si es tanto el resentimiento contra el dólar, bueno, con el euro hasta mejor sería, o con el yen japonés, con el yuan chino, o con el patrón oro craso internacional, como eran las monedas clásicas, pero hay que plantear eso, ese es un papel de trabajo. Pasa que un gobierno solo no puede hacer eso. Tiene que tener un tinglado profesional, estratégico, un think tank, un tanque de pensamiento, que en mi humilde opinión debe provenir también de un sector importante de los profesionales, técnicos. Hay tanto profesional de todos los niveles que ama Venezuela y que pudiera quitarse los resentimientos, lo que le ha afectado con justa causa en este tiempo y prestarle su apoyo a Venezuela a encontrar este salvavidas.
no se rinda, no se rinda. Este que sigue siendo el país de las oportunidades. Y basta mirar al mundo ancho y ajeno circundante para darnos cuenta que los socialismos son cada vez más capitalistas y que los capitalismos dependen cada vez más del socialismo para mantener la armonía social. Hasta la próxima vez de Redimensión. Con el profundo París. Cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo, son las lágrimas, jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Para calmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas, yo ablandaré el rigor del cruel destino.